En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. Estas palabras del Señor nos permiten meditar en un tema muy especial: la importancia de bautizar a los niños lo antes posible. El bautismo se confiere a los niños para liberarlos del pecado original con el que todos nacemos, iniciarlos en la iglesia como cristianos y darles la gracia sobrenatural de Dios que les permitirá formarse en la santidad. El bautismo es la puerta de entrada a los demás sacramentos y, por tanto, prepara al niño para la posterior recepción de la confirmación y la Eucaristía, entre otros sacramentos. La Iglesia, desde sus comienzos, bautiza a los niños. En su carta Tradición Apostólica del año 215, San Hipólito escribía: bauticen primero a los niños, y si pueden hacerlo, que hablen por sí mismos. De lo contrario, que sus padres u otros parientes hablen por ellos. El gran Agustín en el siglo IV escribía: no se debe despreciar ni considerar superflua la costumbre de la Madre Iglesia de bautizar a los bebés, ni tampoco creer que su tradición no sea apostólica. Subraya San Agustín que ya es una tradición recibida de los apóstoles bautizar a los niños. San Gregorio Nacianceno, también en el siglo IV, resume para nosotros la respuesta de manera perfecta en su oración sobre el santo bautismo. Y dice: tienen a un bebé, no den ningún lugar al pecado. Más bien, dejen que el infante se santifique desde la niñez. Desde su edad más tierna, déjenles ser consagrados por el Espíritu Santo. Algunos dicen que los padres no deben decidir por sus hijos para bautizarlos. Sin embargo, esos mismos que afirman esto no ponen dificultad a que los padres decidan vacunar a sus hijos o llevarlos a estudiar a este o aquel lugar o darles esta comida o aquella. Es obvio que los padres deben decidir por sus hijos lo mejor para ellos. Entre otras cosas es el bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: nacidos con una naturaleza humana caída y contaminados por el pecado original, los niños también tienen necesidad del nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y llevados al reino de la libertad de los hijos de Dios, al que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. La Iglesia y los padres negarían a un niño la gracia inestimable de convertirse en hijo de Dios si no le confirieran el bautismo poco después de su nacimiento. Nos dice el Papa Francisco: el bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a Él, para colaborar en la Iglesia, cada uno según la propia condición, en la transformación del mundo. Recibido una sola vez, el lavado bautismal ilumina toda nuestra vida, guiando nuestros pasos hasta la Jerusalén del cielo. Hay un antes y un después del bautismo.
Las promesas bautismales que cada año renovamos en la vigilia pascual deben ser reiniciadas cada día para que el bautismo cristifique. El bautismo nos cristifica. Quien ha recibido el bautismo va cristificado, se asemeja a Cristo, se transforma en Cristo. El bautismo lo convierte verdaderamente en otro Cristo. Y en la Iglesia Católica, los niños desde la antigüedad son bautizados en la fe de los padres. Algunos piensan, pero ¿por qué bautizar a un niño que no entiende? Esperemos a que crezca, que entienda y sea él mismo quien pide el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros bautizamos a un niño, en ese niño entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace crecer en ese niño, desde niño, virtudes cristianas que después florecen. Siempre se debe dar esta oportunidad a todos los niños, de tener dentro el Espíritu Santo que les guíe durante la vida. No se olviden de bautizar a los niños. Bautizar a un hijo es un acto de justicia para él. ¿Y por qué? Porque nosotros con el bautismo le damos un tesoro. Nosotros con el bautismo le damos en prenda, en garantía, el Espíritu Santo. El niño sale del bautismo con la fuerza del Espíritu en su interior. El Espíritu que lo defenderá, que lo ayudará durante toda su vida. Por eso es tan importante bautizarlos cuando son pequeños, para que crezcan con la fuerza del Espíritu Santo. Nadie merece el bautismo, que es siempre un don para todos, adultos y recién nacidos. Pero como sucede con una semilla llena de vida, este don produce y da fruto en un terreno alimentado por la fe. Pidámosle a nuestra Madre bendita que nos ayude a agradecer estar en la Iglesia Católica, haber recibido el bautismo desde niños, haber sido hechos hijos de Dios desde bebés, haber tenido al Espíritu Santo en nosotros desde bebés, ya actuando en nosotros el Espíritu Santo. Que nuestra Madre bendita nos ayude a valorar ese tesoro del bautismo y a renovar cada día nuestro compromiso de actuar, de vivir como bautizados, como cristianos, como católicos, como hijos de Dios.